El rey David se casó con varias mujeres y tuvo muchos hijos con ellas. La Biblia menciona los nombres de al menos 19 hijos y una hija nacidos de estos matrimonios. Desafortunadamente, algunos de estos hijos se hicieron conocidos debido a las cosas malas que les sucedieron. A pesar de ser un líder importante, David enfrentó dificultades en su familia, y algunos de sus hijos tuvieron vidas difíciles, lo que afectó mucho la vida de la familia real. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de la triste historia de los 4 hijos del rey David. Quédate con nosotros para entender todos los detalles de esta tragedia en la familia real. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, disfrutar del vídeo y activar las notificaciones para recibir avisos sobre nuevos vídeos. La vida de David estaba llena de desafíos, especialmente cuando se trataba de su familia. Uno de estos desafíos ocurrió cuando su hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. La historia de Tamar está registrada en el libro de 2 Samuel, capítulo 13. Tamar era una joven hermosa y virgen, pero su vida cambió completamente debido a los planes de su medio hermano Amnón, que estaba obsesionado con ella. Amnón sentía un amor enfermizo por Tamar y pensaba que sería imposible conquistarla, ya que era difícil estar solo con ella. Su primo Jonadab tuvo una idea maliciosa que acabó destruyendo la vida de Tamar. Jonadab sugirió que Amnón fingiera estar enfermo, y cuando el rey David lo visitara, pidiera a su padre que permitiera que su hermana Tamar lo visitara y preparara un pastel. David envió a Tamar a la casa de Amnón para preparar la comida, sin saber de la trama. Cuando Tamar llegó a la habitación de Amnón para servirle, exigió que se acostara con él. En su desesperación, Tamar le rogó que no la violara y le sugirió que le propusiera matrimonio al rey para evitar una desgracia en sus vidas. Desafortunadamente, Amnón no escuchó a Tamar y la violó. Después del acto, Amnón sintió desprecio por Tamar y ordenó que se fuera. Tamar, aún más desesperada, pidió no ser expulsada y esperaba que él se casara con ella para aliviar la situación. Sin embargo, Amnón la ignoró y la expulsó de su presencia. Tamar rasgó el manto, esparció cenizas en la cabeza, cubrió su rostro y se fue a casa llorando. Al ver lo que había sucedido, Absalón, hermano de Tamar, le preguntó si era verdad lo que Amnón había hecho. Aunque Tamar fingía que todo estaba bien, Absalón ya estaba planeando venganza contra Amnón. La angustia causada por el acto de Amnón alimentó el odio en Absalón por su hermano. Después de este episodio, la Biblia no relata lo que sucedió con Tamar, pero el hecho es que la actitud de Amnón desencadenó una serie de otros acontecimientos trágicos en la vida de la familia real. Absalón planeó venganza contra Amnón y lo mató durante un banquete que organizó para los hijos del rey. Absalón era hijo de David con Maaca, hija de Talmai. El rey David tuvo 3 hijos y una hija llamada Tamar, posiblemente en homenaje a su hermana. La vida de Absalón estuvo marcada por tragedias, comenzando con su venganza contra Amnón, que resultó en la muerte de su medio hermano. Después de la muerte de Amnón, Absalón huyó a Gesur y permaneció allí durante 3 años. David se conmovió profundamente, pero luego permitió que Absalón regresara a Jerusalén por 2 años. David no lo recibió ni habló con él. Insatisfecho, Absalón buscó la ayuda de Joab para interceder por él, y padre e hijo se reconciliaron. Después de la reconciliación, Absalón comenzó a conspirar contra su padre. Según el relato del 2 Samuel, capítulo 15, Absalón tenía un carruaje preparado con caballos y contrató a 50 guardias para formar su guardia de honor. Todos los días iba a la puerta de la ciudad para recibir personas que buscaban la justicia del rey David y preguntaban sobre su origen. Absalón, hijo de David, era un hombre guapo y popular. Era un líder carismático y sabía cómo conquistar el corazón de la gente. Después de la muerte de su hermano Amnón, Absalón comenzó a conspirar contra su padre. Él sabía que David no había elegido un sucesor, y quería ser el rey. Absalón comenzó a ganar la simpatía del pueblo de Israel. Él se presentaba como un defensor de la justicia y de la igualdad. Él recibía personas que buscaban justicia del rey David y las escuchaba con atención. También ofreció sacrificios a Dios y se comportó como un hombre piadoso. 4 años después, Absalón pidió permiso al rey para ir a Hebrón para cumplir un voto hecho a Dios. David concedió permiso, sin sospechar que Absalón planeaba asumir el trono en Hebrón. En Hebrón, Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel, instruyéndoles que se unieran al cuando oyeran las trompetas. También convocó a Ite y a un consejero de David para unirse a él. Pronto, muchos otros se unieron a la conspiración de Absalón. Un mensajero llegó a Jerusalén para informar a David que todo el pueblo de Israel se había unido a Absalón y que tenían que huir inmediatamente. David y su familia huyeron de Jerusalén.
Absalón entró en la ciudad y se declaró rey. Tomó una actitud que mostró falta de respeto hacia David al involucrarse con las concubinas de su padre. Absalón también planeaba perseguir y matar a David. Sin embargo, decidió buscar el consejo de un amigo leal de su padre. Husai, el archita, aconsejó a Absalón reunir un gran ejército y liderar la búsqueda y destrucción de David. Los hombres de Israel prefirieron seguir el consejo de Husai. Dios había decidido frustrar los planes de Achitopel para impedir el éxito de Absalón. Husad, un hombre leal a David, le advirtió de los planes de Absalón. David, siguiendo el consejo de sus hombres, decidió no participar en la batalla, pues su vida era demasiado valiosa para ser arriesgada. Sin embargo, ordenó a sus hombres que fueran amables con Absalón durante el combate. En la batalla, Absalón se encontró con algunos de los hombres de David e intentó luchar contra ellos. Huyó montado en una mula, pero quedó atrapado por la cabeza en las ramas de un gran árbol. Un soldado de David contó a Joab lo que había sucedido. Joab preguntó al soldado por qué no había matado a Absalón. El soldado respondió que no haría eso ni por 1000 monedas de plata. Había escuchado las órdenes del rey de no herir a Absalón, y no desobedecería al rey. Joab, furioso, perforó a Absalón con 3 lanzas. 10 escuderos de Joab lo rodearon y lo mataron. Así murió Absalón, hijo de David. Adonías era el 4º hijo del rey David. Era un hombre guapo y popular, y creía que tenía derecho a ser rey. Después de la muerte de sus hermanos mayores, Adonías se convirtió en uno de los posibles sucesores al trono. Sin embargo, David había sido instruido por Dios para elegir a Salomón, su hijo con Betsabé, como su sucesor. Adonías, apoyado por personas influyentes, decidió proclamarse rey incluso antes de la muerte de su padre. Organizó un banquete con la presencia de sus hermanos, algunos líderes de Judá y el comandante del ejército, Joab. Sin embargo, el banquete no contó con la presencia de Salomón, el hijo elegido por Dios. Cuando Betsabé se enteró del banquete, se lo contó a David. David se enfureció y decidió actuar rápidamente para asegurar que Salomón fuera reconocido como el verdadero rey. Convocó a los sacerdotes, profetas y oficiales de su reino para una ceremonia pública en la que Salomón fue ungido rey y declarado sucesor de David. La noticia de la coronación de Salomón llegó al banquete de Adonías, causando pánico entre los invitados. Adonías, temiendo por su vida, corrió hacia la tienda sagrada y agarró los rincones del altar, implorando a Salomón que no lo matara. Salomón decidió perdonar la vida de Adonías, pero advirtió que cualquier deslealtad resultaría en su muerte. Sin embargo, unos meses después, Adonías pidió a Salomón que le permitiera casarse con Abisag, una de las concubinas de David. Salomón interpretó esta petición como una amenaza a su autoridad y al reino de Israel. Ordenó que uno de sus comandantes ejecutara a Adonías. La muerte de Adonías fue un final trágico para la vida de otro de los hijos de David. Los destinos trágicos de sus hijos fueron fuentes de gran aflicción y sufrimiento para el rey. David ciertamente experimentó la angustia de ver a sus propios descendientes envueltos en acciones dolorosas y destructivas. La violencia sufrida por Tamar fue un acontecimiento terrible que sacudió profundamente a la familia. La muerte de Amnón causó aún más tensión y conflicto entre David y sus hijos. El intento de Absalón de tomar el trono de su padre creó divisiones y una atmósfera de rivalidad en el reino. Y Adonías, siguiendo los pasos de su hermano, también aspiró al trono, pero encontró un destino fatal. David fue un gran rey y fue llamado hombre según el corazón de Dios. Tuvo tragedias y desafíos. Esto nos muestra que incluso las figuras más importantes de la Biblia están sujetas a dolor y sufrimiento. También nos enseña que solo Dios, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, es perfecto. Espero que haya disfrutado de aprender un poco más sobre la historia de los hijos de David. Quiero saber un poco más acerca de usted. Deje aquí en los comentarios de qué país se está viendo y no olvide suscribirse a nuestro canal. Disfruta y comparte e incluso el próximo vídeo. Dios le bendiga.